Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, independientemente en el horario que puedan ver este seminario. El día de hoy nos convoca el curso Modernización de la Gestión Pública, importantísimo para todo servidor público. Tenemos la presencia del doctor Gianfranco Mejía Trujillo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 13 años de experiencia en docencia universitaria y en la gestión pública. Posee una maestría en gestión pública de la Universidad del Pacífico y un MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además de hacer complementado con el primer programa de desarrollo gerencial de la Escuela Nacional de Administración Pública. Ha publicado artículos y realizado diplomados en gestión y fiscalización ambiental y derecho administrativo. Es docente de la Universidad Continental y Universidad Privada del Norte, donde imparte cursos como Derecho Administrativo, elaboración de evaluación de proyectos sociales y economía política. Además, asesora investigaciones universitarias, dicta diplomados en gestión pública y derecho administrativo. Ha trabajado como coordinador senior del equipo legal en el Ministerio de Educación y como asesor legal de la presidencia del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior. Doctor Gianfranco, bienvenido una vez más a nuestra sala virtual y por supuesto damos por iniciado nuestro curso del día de hoy que nos ha convocado Modernización de la Gestión Pública. Adelante, doctor Gianfranco. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad nuevamente a Gaceta Gubernamental y también un saludo a las personas que se han podido conectar. Agradecerles por el esfuerzo, también motivarlos a continuar con esta preparación y esta participación, la oportunidad de, si bien es importante tener la clase grabada y poder revisarla conforme a la disponibilidad que uno tenga, es también muy enriquecedor poder aprovecharla en vivo, poder intercambiar opiniones de manera directa. Es muy enriquecedor este desarrollo de estas sesiones. Y también, por supuesto, poder absorber las consultas, las apreciaciones que ustedes puedan tener. Creo que es muy importante y agradezco el esfuerzo de las personas que están conectadas para esta primera sesión de cuatro, en los cuales vamos a abordar diversos aspectos vinculados con la modernización de la gestión pública, ¿no? En el entendido de que lo que lo que se aprecia en la realidad, sobre todo en la peruana, digamos, se aprecian muchas deficiencias, lamentablemente limitaciones que impiden, que hacen muy difícil que, digamos, se puedan, digamos, verificar en la realidad, ¿no? Respecto a los ciudadanos, que lo que hacen las entidades públicas realmente les generen un impacto, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora en esta sesión a entender un poco lo que es no solo la gestión pública, sino andar un poco más en ello y apuntar a su modernización. ¿Ok? Pero entonces me gustaría comenzar con unas preguntas iniciales, ¿no? Pueden animarse a activar su micrófono de manera muy puntual, les puedo dar el acceso o por el chat también pueden animarse a responder. A ver, una primera pregunta que quisiera hacer ahorita es, ¿qué entienden ustedes por gestión pública? A ver, ¿qué cosa creen ustedes que en estas cuatro sesiones vamos a ayudar a modernizar? ¿Qué entienden ustedes por gestión pública? ¿Qué me pueden decir? A ver, por el chat, de repente alguien de manera muy puntual por el micrófono. ¿Qué entienden ustedes por gestión pública? A ver, muy bien, ¿cómo está? Buenas tardes, Gabriela Lescano. Gracias por animarse a ser la primera en participar. Manejo de recursos del Estado. Muy bien, ¿qué más? A ver, Orlando Calderón se animó a levantar la Eh, mano. Le buenas agradezco. A tardes, ver, buenas tardes, adelante, por favor. buenas tardes, profesor. Sí, bueno, considero la gestión pública como la ecuación de todos de toda la situación, perdón, de todo el aparato del Estado o de la entidad para una mejora de entrega de bienes y servicios, siempre pensando en el ciudadano como eje central de toda gestión. Perfecto, muy bien, le agradezco, señor Calderón, por su interesante respuesta, además por ser muy conciso, le agradezco por ello. Por el chat ya veo que se empiezan a animar, muy bien.
Eso es justamente lo que espero que se mantenga a lo largo de estas 4 sesiones. Vemos además más intervenciones, disposición de servicios públicos, administración de los procesos de institución de servicio público, la labor de los servidores públicos y cumplimiento de funciones al servicio de la ciudadanía, ¿no? Muy bien, como lo comentaron también por el micrófono, va alineado a esta idea de que se debe el Estado a los ciudadanos. Muy bien, eso es parte de lo que vamos a tocar hoy. Pero a ver, entonces, con esas ideas iniciales y agradeciendo nuevamente por los aportes y motivándolos a que eso continúe, entonces, a ver, en realidad las respuestas no me parecen malas, ¿no? En realidad hay una respuesta más que también todas las podemos leer por el chat. Gracias por responder, ¿no? En realidad podemos resumir la gestión pública como, digamos, el conjunto de acciones que se realizan desde el Estado para buscar beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Y para eso, pues, como en toda gestión, y eso es en la parte privada o en la parte pública, es muy indispensable los recursos con los que uno cuenta. En este caso, como hablamos del Estado, hablamos de recursos públicos que son limitados y también están sujetos a muchas formalidades. Entonces, ahí hay que ver cuáles son las metodologías, las herramientas, las técnicas, los procesos, ¿no? Que involucra para, partiendo de una necesidad de los ciudadanos, ¿no? De un problema, cómo el Estado realiza ciertas acciones para buscar satisfacer esas necesidades y verificar que realmente cambien las condiciones de vida, cambien las condiciones de vida, ¿no? El nivel de bienestar, cuidado con sus micrófonos, por favor, de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, muy bien, les agradezco. Entonces, a ver, entonces, una pregunta más, ya porque ahí quisiera saber también hacer una breve dinámica, veo que se están integrando algunos de ustedes. Quisiera hacer una breve dinámica interactiva que a mí me gusta emplear y también para conocerlos un poco más. Eh, entonces, yo quisiera preguntarles ahora si la gestión pública es, ¿no? En términos generales, lo que han comentado, tanto de manera verbal en la intervención como lo están dejando por los chats, un poco lo que yo les he retroalimentado. Entonces, ¿a qué creen que se refiere la modernización? ¿Qué creen ustedes, ¿no? De la manera más concreta posible, que busca la modernización? ¿Qué ustedes esperan? Y eso también me va a servir mucho a mí como docente. ¿Qué ustedes esperan que se desarrolle en estas 4 sesiones? ¿Qué cosa debería abarcar la modernización de la gestión pública? Cuando hablamos de la modernización, ¿qué cosa de repente es lo primero que se les viene a la mente? A ver, por el chat. Nos dicen adaptación a la tecnología, muy bien, ¿no? También nos dice eficiencia y eficacia en la gestión pública. Nuevamente, señor Calderón, adelante, por favor. Sí, gracias, profesor. A ver, hablar de modernización, ahí yo creo que entraríamos en una situación muy un tantito compleja, porque si revisamos, por ejemplo, el ahora Sistema Nacional de Modernización de Gestión Pública, habla de varias cosas. Por ejemplo, tenemos que ver los instrumentos de gestión, si están adecuados o no para a ver a través de un reglamento de organización, funciones, manuales, etcétera, ver si están adecuados para una efectiva o una adecuada implementación de los procesos, procedimientos con la adecuada simplificación y que esto tenga que ver en un beneficio directo, por ejemplo, hacia el beneficiario, ¿no? Entonces, no solo eso, hay que ver también en otros temas, como he dicho, también la tecnología, ¿no? El uso de las tecnologías con mayor acceso. O sea, hay una complejidad de muchos temas que se tienen que ver ahí. O sea, no, yo creo que no va en una sola definición concreta, ¿no? Sino mucho más ahí. Es Perfecto, todo, doctor. le agradezco nuevamente. Sí, en realidad es un tema complejo y vamos a abordar muchos de ellos ahora y espero también el aporte de ustedes. Miren, por el chat hablan de eficiencia y eficacia en la gestión pública, las tecnologías, las nuevas tecnologías, cero corrupción. Vean, el tema de la corrupción es muy relevante, transformación y cambio real, utilizar la tecnología para crecer eficientemente, aplicar los pilares. Uno de ellos es la gestión por procesos, imagino que se refiere a uno de los pilares, ¿no? De la política que vamos a ver, transformación digital, adaptación de los procesos a las nuevas necesidades para el servicio público óptimo. Muy bien, me parece que la tienen muy claro. Perfecto, a ver, creo que antes de lanzarles la idea gatilladora, me parece que hemos hecho una muy buena introducción hasta aquí.
como ya veo un buen número de participantes, quisiera pedirles, por favor, si pueden ingresar a esta página. No sé si han escuchado de Mentimeter, ¿no? Hay es un encuestador en línea. Les pediría que ingresen. Una vez que ingresen, les voy a pedir un código. Le voy a mostrarles mi pantalla para que ustedes puedan ahí responder preguntas muy puntuales que me va a servir de mucho, no solo para conocerlos, que es importante, sino también para tenerlo yo presente como parte de las sesiones que vamos a tener. Sí, pueden, a ver, me avisan, por favor, les voy a pedir un código, ¿ya? Ahorita voy a dejar de proyectar mi pantalla y voy a compartir eh, eso, y para que no haya problemas voy a eliminar un ratito mi video, ¿ya? Voy a compartir, sí, no se preocupe, acá voy a, ahí está, compartir un momentito. Son tres preguntas, ¿ya? Van a ir avanzando conforme se vaya mostrando. Les pido un poco de paciencia a los que van respondiendo primero. Y aquí, ahí pueden ver el código arriba, por si acaso. Me avisan si ya pueden ver el código. Pueden ver, ahí está el código. Es el 8286 6465. A ver si pueden ir respondiendo, por favor. ¿Sí lo pudieron ver? 8286 6465. A ver, por favor. A ver, ahí están respondiendo, muy bien. A ver, por el chat que me dicen, puede reenviar. Ahí está, gracias. Gracias, Geraldine Murillo, por enviar el mensaje. El código está ahí, 8286 6465. A ver, esperemos unos segundos más. Pero interesante hasta ahorita el auditorio. Está diverso, como me parece que debería ser siempre estos cursos de gestión pública, porque no tendría que predominar una sola mirada. Mm, muy bien. A ver. Ajá, miren, vinculados con administración y gestión pública, hasta ahora el más grande, ¿ah? Después está Derecho, Ciencias Empresariales, Ingeniería. Muy bien, vamos pasando, ¿les parece a la segunda pregunta? Y por favor, recuerden que es siempre, ¿no? La que más se acerca, hay que leer bien la pregunta porque a veces uno puede tener dos opciones, tres opciones, pero siempre es la que más se acerca, ¿ya? A ver, siguiente pregunta. Principalmente, ¿no? Uno puede desempeñarse en varios, pero ¿en cuál se desempeña principalmente? A ver.
Bueno, acá hay una mayoritaria presencia de... mayoritaria presencia del, eh, del sector público. ¿Ok? Vamos a ir pasando. A ver, y para la tercera, pero también hay sector privado, ONGs, independientes. Y para la tercera y última pregunta, les pido por favor que se tomen unos segundos en contestar y piensen no en una oración, no en dos o tres palabras, sino piensen en una sola palabra, la mejor palabra que responda a la pregunta. ¿Ok? Tercera y última, a ver. Solo una palabra. Ajá, a ver, hasta ahora, conocimiento. ¿Mm? Liderazgo, pasión, dominio, didáctica, pedagogía, liderazgo, conocimiento todavía está ahí. ¿No? Ahí está, conocimiento todavía, pero mira, pues está pedagogo, pedagogía, comunicar. Perfecto. Les agradezco entonces por su participación. No quiero tomar mucho tiempo, pero igual esto, como les digo, me permite a mí poder tener, muchas gracias, un alcance, ¿no es así? Un alcance, una mirada respecto de, para empezar, ¿no? Así como ustedes saben quién está detrás, acá yo también puedo saber quiénes están del otro lado, ¿no es así? Es un auditorio que en verdad me alegra mucho que sea así multidisciplinario, ¿no? De repente un poco de predominancia de carreras de administración, gestión pública, derecho, ciencias empresariales, pero en realidad hay profesionales de distintas que le pueden aportar diversas perspectivas al curso, ¿sí? ¿No? He visto ahí ciencias médicas, ingeniería, entonces creo que va a ser algo muy provechoso esta discusión y este intercambio de ideas de los más de 100 participantes conectados. Ok, entonces estábamos haciendo una breve referencia de lo que, digamos, es la gestión pública y lo que se busca con su modernización. Entonces, a ver, ¿no? Ya han comentado bastantes aspectos de la eficiencia, de la corrupción, digamos, de cómo se debe enfocar en los ciudadanos. Y miren, antes de empezar de manera directa con la presentación, y quería comentarles también que hacia eso de las 5, o no, hacia esto de la primera hora de la sesión, ya, y esto va a pasar en todas las sesiones, vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Siempre es útil para poder refrescar un poco las ideas y reposar también un poco en el dictado y ustedes también para que puedan participar más. ¿Ya? Eso les quería comentar, que vamos a hacer una breve pausa. Quería hacer referencia a una noticia, no sé si han escuchado, muy reciente, en el cual se puede ver claramente la referencia a cómo esto puede impactar realmente al país, ¿no? Y de repente me parece importante partir por ahí para que quizás incluso de repente alguno de ustedes no tiene esto muy claro o necesita algo más de motivación para poder comprometerse con este curso y ver cómo realmente le va a servir, les va a servir. Hace unos días en realidad se difundió una noticia que a mí sí me llamó la atención mucho, me preocupó porque en el último índice de competitividad global, ¿no? De todos los países, eh, bueno, ha arrojado como resultado que Perú pues está en su peor posición
en los 20 años del ranking, ¿no? O sea, ya desde hace, ¿no? Creo que del inicio de los 2000 se hace este ranking y durante toda la evolución, Perú ha estado en buenos puestos, ha ido bajando y subiendo, pero el que corresponde a este año ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Y lo que quería justamente es a partir de esa noticia, permítanme aquí que he hecho un collage de varias de ellas. A partir de esas noticias, lo que quería es un poco entrar a la discusión de lo que nos convoca hoy en el curso y en la sesión de hoy. Me refiero, no sé si las han visto, aquí he hecho un collage, ¿sí? No sé si han podido escuchar de esa noticia, si no ahorita pueden googlear. Pero fíjense, pero ¿por qué traigo el tema a colación, no? Porque uno podría decir, ya, pero ¿qué tiene que ver la competitividad con la gestión pública y su modernización? Me llamó la atención que uno de los aspectos que mide este ranking de competitividad mundial y en el que hemos salido entre los peores, hay uno de los criterios que se refiere a la eficiencia del gobierno, ¿no? Y justamente miren, ahí está un poco lo que decían por el chat en sus intervenciones, ¿no? Cómo la modernización apunta a que el gobierno sea más eficiente. Pues bien, estamos muy mal en esa situación, ¿no? Muy mal en esa, ustedes pueden ver ahí, estamos casi en el último puesto, ¿no? De 67 países estamos en el puesto 63. O sea, el Perú históricamente está en su mínimo, como dicen los rankings, ¿no? Y solamente para que un poco se tome en cuenta lo que, aquí está el ranking, ¿no? Si desean, ahorita mismo copio el vínculo y se los comparto, miren, acá está el ranking por si a ustedes les interesa, ¿no? Lo trabajó la Universidad Católica en Perú, ahí está para que lo puedan descargar. Eh, en realidad, ¿no? Vamos a ir de frente a la parte que nos interesa, pero miren, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de este factor del pilar, ¿no? de gobierno, ¿no? Está, poneme aquí, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿No? Entonces acá está, ¿no? Este es el performance en ese indicador. Entonces aquí se señala, ¿no? Que estamos, pues, en la peor situación, ¿no? Un notable retroceso y que sus factores están aquí, ¿no? Finanzas públicas, políticas tributarias, marco institucional, que lo referió a las políticas, a las estrategias, a las normas, ¿no? La legislación para los negocios, marco social. ¿Qué puntos estamos peor y que reflejan, pues, justamente las deficiencias de la gestión pública que hemos estado conversando? Justamente el marco institucional, ¿no? Y vean lo que dice aquí, ¿no? Se refleja una debilidad estructural en las instituciones del Perú. Los desafíos de la corrupción, otro término que comentaron, la transparencia y la eficiencia administrativa continúan siendo obstáculos para una mejor performance en este subfactor. Y en el marco social, ¿no? Reflejan problemas de cohesión social, equidad y seguridad, ¿no? Las políticas sociales y el bienestar general de la población parecen estar deteriorándose, afectando la percepción y la realidad del marco social en el país. Miren, para no seguir revisando, ¿no? Ahí ustedes pueden explayarse en su revisión, les aconsejo hacerlo, ¿no? Les sugiero hacerlo para que vayan internalizando la relevancia de cursos como este y por qué es necesario conocer la modernización del Estado. En resumen, es lo que ustedes han comentado por el chat. Yo no estoy descubriendo nada nuevo, creo, y tampoco este estudio. Está indicándonos que el Perú está muy mal en términos de eficiencia del gobierno, es decir, en la gestión pública, porque no tiene mecanismos para responder rápido, para dar salidas rápidas, para articular bien sus políticas, sus estrategias. Y esto que trae como consecuencias, una va de la mano, ¿no? Las deficiencias en el marco institucional, en el marco normativo, generan como consecuencia que la sociedad también, ¿no? Obviamente no esté conforme, ¿no? Hay un rechazo y por ende lo que hace el Estado no le convence, no le trae mucho sentido, le es indiferente, ¿no? Exacto, como dice Oscar Bancayán por el chat. La corrupción es clave, miren, así sale, ¿no? A la luz. Y prácticamente nos está llevando al fondo de lo que es la gestión pública. Entonces, sí es importante
conocer esta realidad para empezar a ver qué se debe hacer para cambiar esta situación. ¿Ok? Entonces, eso es con lo que quería empezar a gatillar la discusión. Vean, es algo que está muy vigente, ¿sí? Y que nos debe poner un poco o yo diría mucho a la reflexión. Tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos, les voy a agradecer. Ok, entonces ahora sí, vamos entonces a abordar esto de la modernización de la gestión pública. Vamos a tocar muchas de las materias que han comentado, ¿no? También lo referido a la transformación digital, el gobierno digital, que es la manifestación específica de la transformación digital en el sector público. Y también vamos a terminar abarcando un tema de mucha actualidad y que debería ser una expresión clara de la modernización, que es justamente la aplicación de la inteligencia artificial en el sector público, ¿no? Pues bien, avancemos. Eh, Vamos a hacer en esta presentación, vamos a revisar de manera muy puntual las dos políticas de modernización de la gestión pública que han existido en nuestro país. La primera, que es esta de aquí, del 2013 al 2021, y la que está vigente a la fecha que es del 2022 al 2030. ¿Ya? Recuerden, por favor, pueden dejar sus comentarios en el chat. Muy bien, exacto, la meritocracia es clave, ¿no? Y vamos a ver también cómo se puede llegar a modernizar en ese ámbito. Pues bien, hay un documento que yo les sugiero también revisar por si no lo han hecho, y yo creo que justamente a pesar de que ya tiene 11 años de vigencia, que sean, perdón, 11 años de antigüedad, todavía tiene vigencia justamente porque esta política publicada en el 2013 hace un buen diagnóstico, creo yo, de la realidad de la gestión pública peruana. La vamos a reseñar muy puntualmente aquí. O sea, podemos hablar bonito para las cámaras, pero no hacemos goles, no hay bienes servicios. Así es, Godofredo Zulca, haciendo referencia al fútbol. Algo muy doloroso recordar, ¿ah? Mejor no hablemos de fútbol, ¿ah? Hasta en eso también nos va mal. Bueno, entonces, volviendo, esta política de modernización del 2013 apuntaba justamente a hacer este diagnóstico, que es el que vamos a ver ahora, y ver la forma de, como muchos de ustedes lo han dicho por el chat, de redirigir la gestión pública hacia el ciudadano, ¿no? Realmente apuntar a ello, y también ahora vamos a ver cuando revisemos la política vigente con un documento muy puntual al centro, qué es lo que realmente, así es, Oscar Ocaya. Por eso, sigamos con la gestión pública y no entremos al deporte, ¿ah? Bueno. ¿Qué deficiencias determinó esta política del 2013? Por eso le digo, mire, cuando revisemos la deficiencia, ustedes van a decir, parece que ¿no? Se hubiera publicado ayer, pero se han publicado hace 11 años. Y lamentablemente creo que muchas, por no decir todas, estas deficiencias todavía siguen vigentes. Por ejemplo, la política del 2013, hace más de 11 años, nos decía que se presentaba una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público. Eso sí hasta ahora, ¿no? Lamentablemente el planeamiento, CEPLAN está que hace un esfuerzo muy grande en ordenarlo, en promoverlo, pero es algo muy complejo de hacer, ¿no? Es algo muy complejo, incluso en países desarrollados es un reto, y países vecinos, ¿no? Como Colombia, Chile, han hecho un esfuerzo de muchos años para realmente poder consolidar este aspecto del planeamiento, que no es nada más que de repente poder definir una estrategia a largo plazo sobre la base de campo de estudio como la prospectiva, por ejemplo. Pero aquí lo que pasa es que esta estrategia, esta planificación no empata con el presupuesto público, ¿no? No hay una adecuada articulación que se condiga lo relevante de la estrategia con los recursos de lo que disponen las entidades públicas. A la derecha tenemos a la deficiente diseño de la estructura de organización y funciones, que tiene relevancia en la medida que eh, mucho depende de cómo está estructurado de manera organizacional las entidades para poder dar respuesta de manera ágil, de manera adecuada a los ciudadanos, ¿no? Si hay muchas, ¿no? Complejidades, demasiada verticalidad, se hace muy complejo responder, ¿no? Entonces, exacto, señor Calderón. Todo está acá. Abajo tenemos el inadecuado proceso de producción de bienes y servicios públicos, ¿no? En realidad, el enfoque que se le da, pues también tiende a ser muy formal, cumplir normas, cumplir metas, pero hay que ver cuál es el enfoque de estas normas, cuál es el enfoque de estas metas,
Sí, lo que está abajo a la derecha, el tema logístico, infraestructura, hasta ahora, ¿no? Sigue siendo una deficiencia y lo va a ser por muchos años más, creo yo. Lo que comentaban hace poco, la inadecuada política y gestión de recursos humanos también, ¿no? Todavía el servicio civil no ha avanzado, no ha avanzado, sigue avanzando muy lento, lamentablemente. A la derecha se puede resumir como la inexistencia de una cultura de evaluación en la gestión pública, ¿no? No se tiende a verificar cómo es que se están ejecutando las decisiones, cómo se está gestionando los recursos. Muchas veces esto puede ser motivado por, no sé, de diligencia, pero también hasta por temor, que verifiquen si se han cometido errores, pero digamos, muchas veces la gestión involucra verificar si lo que se ha planificado se está cumpliendo o si se puede cumplir, ¿no? Entonces, eso lamentablemente todavía no cala en la gestión pública peruana. Después abajo a la izquierda tenemos la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y del conocimiento. Aquí, por ejemplo, la transformación digital, la gobernanza de datos, la inteligencia artificial podría ser justamente muchos beneficios, ¿no? O la gestión del conocimiento público también. Y a la derecha, abajo algo que es todavía una realidad que las entidades no pueden coordinar de manera adecuada, ¿no? Entre gobierno nacional, regional y local se hace muy difícil poder garantizar que todas las entidades públicas puedan, como digo yo siempre, remar, ¿no? Remar en el mismo sentido, al unísono, de manera coherente, y eso se hace muy complejo, ¿ok? Y a ver, una pregunta que lanzo siempre en nuestros cursos, y no sé si alguno de ustedes la sepa, si no puede adivinar, pero que es muy importante tener en cuenta para todo lo que vamos a ver, ¿ah? Porque la modernización de la gestión pública involucra a las entidades del Estado, ¿no es así? Entonces, a ver, una pregunta que les lanzo, y como le digo, pueden adivinarlo por el chat, o alguien lo puede buscar y nos pone la fuente por ahí, pero que es clave, ¿no? Si ustedes quieren involucrarse y realmente quieren estar bien al tanto de todos estos aspectos, hay un dato muy importante que deben conocer. Y este dato es el de, a ver, ¿cuál es el número de entidades públicas que existen en el Perú? ¿Alguno de ustedes lo sabe? A ver, los invito a adivinar, a ver. ¿Cuál es el número de entidades públicas? Cuando hablamos de la gestión pública en el Perú, ¿de cuántas entidades públicas estamos hablando? ¿Tienen ustedes un número en la cabeza? Adivinen, busquen la fuente, la comparten. A ver, por el chat nos dicen, yo voy a seguir avanzando, pero sigan ustedes ahí lanzando sus apuestas, ¿ah? ¿Cuántos saben? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Humberto Aguaya ya ha dicho 2.500. Entonces, ¿qué planteaba la política del 2013? Planteaba que para cambiar esta situación es necesario modificar el enfoque de actuación y la finalidad de las instituciones públicas. Ahí está, 3.000 entidades, ¿ah? Entonces hay que cambiar el chip, ¿no? ¿Cómo es que se va a solucionar realmente estos problemas, ¿no? Y lo que la política dice, hay que cambiar el chip, hay que cambiar un enfoque de extrema formalidad a un enfoque con una mirada al ciudadano. Ahí está, gracias por la respuesta por el chat. Exactamente, el que estuvo más cerca fue Rulli Munarriz. Son aproximadamente 3.000. Hay un vínculo ahí, ¿ah? Justamente estos datos son muy importantes saberlos, ¿no? Y hay un portal de datos abiertos del Estado que cada vez está mejorando, menos mal. Hay que seguir avanzando en ello. Pero, por ejemplo, miren, ¿ah? Ese dato no es, creo yo, nada, o sea, poco relevante. Son 3.000 entidades que tienen que garantizar, ¿no? Que todas funcionan en unísono. Y vean ustedes, ¿no? Ahí José Delgado. Y de esas 3.000, ¿no? Vean ustedes, ¿ah? De esas 3.000, gracias por el dato de José Delgado, casi 1.900, o sea, estamos hablando, no sé, 65, 70%, son gobiernos locales, es decir, son municipalidades. ¿Ah? Y lamentablemente conocemos la realidad de muchas de las municipalidades, ¿no? Las que tienen todos los recursos y las capacidades creo que son la excepción. Y es justamente algo en lo que hay que reflexionar, porque, por ejemplo, la modernización también tendría que llegar sobre todo a estos gobiernos locales que son los que en teoría o en principio están mucho más cercanos a los ciudadanos. Gracias, gracias. Ahí estamos haciendo, gracias Roberto Aliaga, estamos haciendo gestión del conocimiento por el chat. Así es, así se aprende. Por eso le digo, esto es muy interesante, ¿no? Así se va obteniendo información, por eso agradezco.
¿no? Las casi 150 personas conectadas para poder participar de manera tan activa en esta sesión. Entonces le decía, es necesario cambiar el enfoque, ¿no? Pero ¿cuál es ese enfoque? Plantear, ¿no? Justamente un Estado moderno al servicio de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que más allá de cumplir lo que dice una norma, cumplir con las metas establecidas en planes, ¿no? En estrategias que quizás no estén bien definidas, es ahondar un poco más en el accionar del Estado y verificar si realmente, ¿no? Si realmente la acción del Estado está llegando justamente a beneficiar al ciudadano. Es decir, si está generando un impacto directo en su nivel de bienestar. O sea, no solamente basta decir, cumplí la meta de mi POI, del PEI, o ejecuté el 100% de mi presupuesto. Hay que ver, oye, la meta realmente está bien definida, la meta realmente está haciendo un cambio. Mi presupuesto lo he gastado en los recursos o sea, en recursos o en actividades que realmente han servido al ciudadano, ¿no? Eso es un poco a lo que invita eh, esta política, ¿no? Paul Moreno nos habla también ahí del tema preventivo. Exacto, justamente la planificación, la prospectiva, justamente busca prevenir, ¿no? Prevenir riesgos, pero sobre todo también aprovechar oportunidades. ¿Ya? Entonces vean ustedes que un Estado moderno de servicios ciudadanos es la respuesta que plantea esta política de modernización del año 2013. Hay una serie de principios que simplemente lo voy a mencionar, ¿no? Articulación, interargumentaria e intersectorial, transparencia, rendición de cuentas y ética pública, innovación y aprovechamiento de las tecnologías. Desde aquí ya se estaba comentando este referido de la modernización, también estaba aquí involucrado. El principio de sostenibilidad, por favor, les voy a agradecer que no hagan esos dibujos, por favor, voy a tener que salir para borrarlo, ¿sí? Un momentito. Por favor, que no hagan eso, si no, voy a tener que interrumpir constantemente la presentación. Y un aspecto que quisiera tocar, ¿no? Es muy importante porque es algo que va a estar presente, creo yo, a lo largo de todo el curso, es la cadena de valor público, ¿no? ¿Sí? Esta cadena de valor público es un elemento esencial de la modernización de la gestión pública y ustedes pueden ver que se ha conformado a manera de un proceso, ¿no? Que se considera como una unidad de gestión que parte por justamente la demanda de los ciudadanos y su satisfacción. A ver ahí, José, todos eran los moderadores y pueden ahí hacerle caso para que se desactive la pizarra de las notas para los participantes, por favor, muchas gracias. Entonces, vean ustedes, ahí consideramos el input y el output, ¿no? La entrada y la salida. Vean ustedes que aquí pasamos ya de una estructura muy vertical, muy jerarquizada a algo horizontal, ¿no? Una cadena de valor. Y los ciudadanos aparecen. Toda esta cadena de valor se activa por las demandas de los ciudadanos y culmina en su satisfacción. Y vean ustedes que hay varios elementos, ¿no? En la parte superior está justamente lo referido a las políticas, las estrategias, la hoja de ruta, el norte a donde se quiere llegar como país. Debajo está justamente un concepto muy importante, clave en la gestión pública, que son los sistemas administrativos. Vamos a hablarlo más adelante, pero los anticipo desde ahora. ¿A qué me refiero con los sistemas administrativos? Son los soportes operativos, ¿no? ¿De qué? De las labores esenciales, del desarrollo de las funciones de las entidades públicas, ¿no? Vamos a ver después, ahí están justamente el presupuesto, los recursos humanos, todo lo que necesita para que se genere este proceso de producción de bienes y servicios que ustedes lo ven que está al centro y que está compuesto por 5 elementos. Los insumos, que son los elementos esenciales básicos a partir del cual se inicia el proceso de producción de bienes y servicios públicos, la actividad, que son las acciones que realizo con estos insumos, pero encaminado ¿a qué? A la prestación de un producto, un bien, un servicio, una regulación hacia los ciudadanos. Y esto tiene un resultado específico o directo como resultado de este producto y un resultado final o impacto derivado de la confluencia de varios resultados específicos por diversas entidades públicas. Una sola entidad pública muy difícil que genere un impacto.
Tiene que haber una labor concatenada, coordinada, por eso es muy importante. ¿Ok? A ver, solo muy brevemente, para no detenernos mucho, pero es clave saber si vamos entendiendo la lógica, porque en este concepto de valor público es muy importante, incluso para la transformación digital, para el gobierno digital. La idea es que esta cadena de valor fluya, ¿no? Y que permita que los ciudadanos realmente perciban un beneficio de la acción del Estado. ¿Ok? El ejemplo, si ustedes ven, hace referencia a un establecimiento de salud, ¿no es así? Los insumos son medicamentos, médicos, el equipo, las actividades son las atenciones médicas, distribución de medicamentos, procesos administrativos, y el producto que ofrece directamente al ciudadano es la salud, ¿no? Servicio de salud. ¿Cuál es el resultado directo? Población sana. Y el resultado final, que es muy similar en todos los casos, es mejores estándares de vida, ¿no? Y eso permite que los ciudadanos perciban que se han satisfecho sus necesidades. ¿Ok? Entonces, a ver, solo para saber y a ver si me ayudan por el chat, por favor, para hacerlo mucho más ágil. Sí, Orlando Calderón, a ver, de manera muy puntual, porque De manera puntual, profesor, solo en la cadena de valor público, yo siempre he considerado que, si bien es cierto, empieza todo por los insumos, hay que ver todo en el sentido contrario, es decir, buscar primeramente qué resultados finales queremos tener o qué impactos. De acuerdo a eso, vemos a qué resultados específicos, qué productos le vamos a entregar. Luego, en las actividades, ver también cómo están nuestros procesos que nos van a ayudar, nuestras actividades, etcétera, que nos van a ayudar a entregar un buen producto. Y luego ver el insumo y no empezar como un buen insumo, una buena actividad, etcétera. correcto. Primero empezar del final para poder identificar adecuadamente, profesor. No, genial, sí, porque eso es justamente la esencia de lo que es la gestión por resultados, ¿no? Que lamentablemente muchas veces se pierde de vista en la gestión pública, que es justamente verificar qué es lo que uno quiere conseguir, ¿no? Y a ver, y en este caso, haciendo un breve ejercicio para ver si se entendió un poco esta lógica, si cambiamos el ejemplo, ¿no? Y ya no hablamos de un establecimiento de salud público, una posta, un hospital, sino pensamos, a ver, pensemos en un colegio, ¿no? Pensemos en un colegio público, ¿ya? Un colegio de tercero de primaria, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían los insumos que como mínimo deberían contar este colegio para poder ofrecer sus servicios a los ciudadanos, en este caso a los estudiantes de tercero de primaria? ¿Qué pondríamos en la columna de insumos? ¿Cuáles serían los insumos de nuestro colegio público? ¿Ah? Ahí ya sin querer el señor José Ato ha, ha respondido algunas, ¿no? En la pizarra. ¿Ah? Alumnos y docentes, la infraestructura, el equipamiento, material educativo, muy bien, ¿no? Por ejemplo, a ver, y solo para llevarlos un poco a lo que es la modernización de la gestión pública, ¿no es así? A ver, ¿Internet sería un insumo? ¿El Internet sería un insumo o qué sería el Internet? ¿Ah? A ver, profesor, ¿puedo participar? Claro, sí, de manera muy puntual. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, buenas tardes, soy Mariela Goñi. ¿Cómo está? En primer lugar, está hablando de colegio, sería la infraestructura. Claro, Infraestructura, equipamiento en todas las aulas, debidamente equipado con todo lo necesario, porque ahora en cada aula ya utilizan una pantalla gigante porque trabajan con computadoras, ¿no? exacto, Entonces, no, eso después, eh, personal docente, personal auxiliar, personal de perfecto. mantenimiento. Le agradezco mucho, lo puede completar por el chat. Sí, en Pero en efecto. primer lugar Sí, tiene que tener una autorización, la así es, resolución de Mónica. autorización del funcionamiento Le otorgado agradezco por el mucho. Ministerio de Educación. En el caso de que Perfecto, fuera particular y en el caso de que fuera del Estado, igual su resolución de creación. perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente por la participación. A ver, y miren, por ejemplo, si existe, estamos hablando de un colegio público, hay que tenerlo presente. Si el Ministerio de Educación utiliza diversos sistemas de información, ¿no es así?
para la matrícula, para hacer un seguimiento del desempeño. Los sistemas informáticos, las plataformas digitales que emplee el Ministerio de Educación también serían insumos. Obviamente esto requiere de Internet, ¿no? Pero también serían insumos estos sistemas, estas plataformas digitales de matrícula, del seguimiento de la deserción, también serían insumos. ¿Qué me dicen? Aparte del Internet, estos sistemas informáticos, plataformas digitales, también serían insumos. ¿Mm? ¿Qué me dicen? Porque estamos hablando pues ¿Puedo de, participar? de la modernización. Sí, si no, ¿Puedo par- a ver, de manera muy puntual, si no Eso por el sería chat, la para actividad. no retrasarnos mucho. Eso Sí, sería la actividad. eso Sería la sería la actividad, actividad. Ok, claro, ok. la matrícula, la A ver, bien, enseñanza, ¿ah? Porque, ojo, todo. recordemos que la actividad son lo que uno realiza con los insumos, ¿no? Porque, por ejemplo, Exacto. ¿no? Son, digamos, piensen ustedes en las actividades como todo aquello que se tiene que hacer para garantizar que el futuro producto a brindarse a los ciudadanos tenga las mejores condiciones posibles. Sería la enseñanza, Ok, entonces hay el hay trabajo que diferenciar. pedagógico. Sí, perdóname, le agradecería no interrumpirme tan seguido, si no por el chat también lo puede comentar. Sí, le voy a agradecer mucho, señora Mariela Goñi, ¿no? Sí, gracias. Entonces, le decía todo lo que se hace, ¿no? Entonces, a ver, pónganse a pensar qué necesitan hacer los docentes, qué actividades necesitan, en la que necesitan participar o necesitan realizar antes de poder brindar sus clases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué creen que he tenido que hacer yo o he debido hacer en todo caso, o por lo menos espero que eso piensen? ¿Qué debió hacer yo como docente antes de dictarles esta clase a ustedes? ¿Qué actividades previas, preparatorias, preliminares se necesitan para ofrecer el producto? Muy bien, Oscar Bancayán, exacto, capacitaciones, ¿no? Capacitaciones en tecnología, en pedagogía. Por ejemplo, en las universidades en las que dicto capacitan mucho en una rama de la pedagogía que es andragogía, que es justamente una enseñanza para adultos, ¿no? Adultos en edad de trabajo, ¿no? Adultos con segundas carreras. Entonces, hay una capacitación constante, elaboración de la currícula, como dice Humberto Caballa, elaboración del plan de estudio, de las actividades, ¿no? También la actualización del material. Entonces, hay muchas actividades preliminares, ¿no? Exacto, señor Calderón. Y el producto ya vendría a ser lo que se ofrece. ¿Qué es lo que se ofrece a los ciudadanos? Haciendo el símil, ustedes están recibiendo ahorita un servicio de enseñanza, ¿no? Que es privado, pero si hacemos el símil en el público, ¿no? Sería, ¿no? Prestación de educación o prestación de un servicio educativo. Ahora, yo les pregunto, y solo para cerrar muy brevemente este ejercicio, como les digo, me tomo unos minutos, pero creo que es útil para que se entienda después cómo la transformación digital también abona a la mejora, ¿no? A la modernización de la gestión pública. A ver, ¿cuál sería el resultado específico? ¿Cuál sería, cuando pensemos en el resultado específico, busquemos cuál es el cambio que busca generar este producto? A ver, ¿qué cambian los escolares, qué cambian las personas en general luego de que reciben el servicio educativo? ¿No? Por ejemplo, en el ejemplo, ahí está, población sana. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué pasa con la población? Población, ¿con qué palabra reemplazamos sana? Población, ¿qué término? A ver por el chat si me ayudan. ¿Qué término sería, con qué término reemplazamos sana? Población, ¿qué cambio se genera, ¿no? Con la educación. No, ese es en salud, pero en educación puede ser lo que hizo Rolando Calderón, población educada, población capacitada, población con competencias, ¿no? Con mayores competencias profesionales. Pero muy bien, y ahí estamos muy bien lo que dijo el señor Calderón, pensando en en este caso, en los ciudadanos, ¿no? Y el resultado final va a ser muy similar, porque una población sana, una población más capacitada, busca mejorar estándares de vida. Y este razonamiento que lo hemos hecho muy rápido y entenderán porque esto es solo parte esencial y no quisiera abordar mucho tiempo. No es que no me guste, me encanta hacerlo, pero hay que respetar un temario. Pueden hacerlo con cualquier otro servicio que brinde el Estado. Piensen en servicio de seguridad, servicio de administración de justicia, servicio de empleabilidad, ¿no es así?
hay muchos servicios que vienen del Estado. Entonces, ¿qué es lo que debe buscar la modernización de la gestión pública? Un poco para redondear estas ideas. Es ver cómo intervenir en toda esta cadena de valor, ya sea en las políticas de Estado, en los sistemas administrativos o en el meollo del asunto que es el proceso de producción, para garantizar que los resultados realmente terminen beneficiando al ciudadano, pero quizá de manera mucho más ágil, con menos recursos, con mayor participación de los ciudadanos. Hay toda una, entre comillas, revolución ahí que busca mejorar el desempeño del sector público en beneficio de los ciudadanos. ¿Ok? A ver, sigamos avanzando para... Aquí les dejo esto en la diapositiva, seguro que se la van a compartir. Solamente para recapitular, este es el cierre de la política del 2013, ya que es algo con lo que quiero cerrar también antes de nuestra primera pausa. La política del 2013 hablaba de pilares y ejes de la modernización de la gestión pública, ¿no? Hablaba de 5 pilares centrales, en este caso, las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, que son la parte, ¿no?, superior, la estrategia, la hoja de ruta, lo que comentaron muy bien en las intervenciones, presupuestos para resultados, es decir, que los recursos realmente sean asignados pensando en qué cambio se va a generar en los ciudadanos y no simplemente gastar por inercia o porque existe dinero. Tercero, justamente el ámbito institucional, también lo comentaron, ¿no? En las organizaciones, gestión por procesos, simplificación. Cuarto pilar, el servicio civil, que todavía sigue siendo vital. Al final, todo esto reposa en la necesidad de que sean los mismos servidores civiles quienes impulsen. Un sector, un grupo de servidores es clave para impulsar todos estos cambios, ¿no? Y luego el quinto pilar, donde podría entrar a tallar, por ejemplo, la modernización específica de la transformación digital, que es el sistema de información, seguimiento y la gestión del conocimiento. Y todo esto va con un eje transversal de gobierno abierto, gobierno electrónico que ahora ya ha evolucionado a lo que es el gobierno digital y a la articulación interinstitucional. Todo esto nos planteaba la política del 2013. Antes, y con esto quisiera terminar antes de empezar luego de la pausa con la política del 2022, entre el 2013 y el 2022 se publicó el 2019 por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, que es el rector en esta materia, se publicó un pequeño documento que se denomina Principios de Actuación para la Modernización de la Gestión Pública. Y en este documento, digamos, refuerza varios de los conceptos que hemos abordado, pero uno en el que quisiera ahondar, como le digo, solo para terminar esta primera parte, es lo referido al valor público, ¿no? Aquí, por ejemplo, se resalta, se desarrolla mucho este concepto y se define, ¿no? Por ejemplo, aquí como pueden ver ustedes, ¿cuándo es que se genera valor público? Cuando se resuelven problemas de interés público, potencian oportunidades para las actuales y futuras organizaciones o contribuyen a las aspiraciones de país que queremos alcanzar. O sea, realmente el valor público va a permitir, repito, pasar de una situación en la que los ciudadanos perciben una deficiencia, una limitación, a una situación en la que consideran un cambio, una mejora por parte del Estado, ¿no? Por parte de la acción del Estado, ¿no? Cuando entregan estos productos que hemos visto ahorita, ahí se genera valor público, bienes, servicios y regulaciones, pero como bien se ha mencionado, estos bienes, servicios y regulaciones, estos productos, tienen que pensar en qué cambio se va a dar en los ciudadanos, ¿no? Y aquí, pues, es clave este cambio de mirada que dio la política del 2013, ¿no? Tiene que centrarse en las necesidades y expectativas de las personas y de la sociedad, ¿no? Priorizando los resultados generados, y eso también contribuye a algo que, por ejemplo, se va a abarcar en la política del 2022, que es la confianza y la legitimidad, ¿no? Eso apunta a un concepto mucho más elaborado, que es a lo que ya también se está apuntando en muchos países desarrollados, que es la gobernanza, ¿no? No solamente apuntar, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? A, no simplemente a garantizar una acción mínima por parte del Estado, sino también que esto se haga en conjunto con la ciudadanía y que la ciudadanía sienta un mayor nivel de respaldo. Por eso se habla de legitimidad, ¿no? De aceptación de lo que hace el sector público. Lamentablemente en nuestro país, como lo vimos cuando les hacía referencia a este índice en que nos ha ido muy mal, no se percibe eso de la sociedad, ¿no? Hay un rechazo al sector público en general y que se condice con también los bajos resultados que genera la acción del Estado en la sociedad. Porque no es que estemos muy bien y que a pesar de eso rechacemos al Estado, que es donde se vuelve clave la gobernanza, sino que simplemente no percibimos al Estado, no lo percibimos como algo que nos ayude, y por eso hay cada vez un mayor nivel de rechazo. Y hay un factor clave, como lo han mencionado en los resultados de este índice,
es la corrupción, ¿no? El nivel de corrupción que se aprecia en nuestro país, lamentablemente. Entonces, un poco para ir recapitulando, esta es una suerte de cadena de valor público, pero mucho más sencilla. De repente, para recapitular y vean lo esencial, como bien se ha mencionado, debe partir y terminar en los resultados del ciudadano. Y los resultados, ¿cómo se definen? Justamente considerando las necesidades y las expectativas de las personas, ¿no? Hay un resultado esperado que busca comparar luego de todo el proceso con el resultado obtenido. Y en ello justamente tiene que ver la estrategia que se define, las operaciones que se realizan y el producto que se ofrece a la ciudadanía, que como les repito, puede ser bienes, servicios y regulación o regulaciones. Eh, bueno, reiterando, ¿no? Recapitulando antes de nuestra pausa, esta gestión pública moderna se fundamenta, repito, en este concepto de valor público. Sí, ese concepto no se menciona ni se desarrolla tanto en la política 2013, pero este documento sí lo aborda y me parece muy útil tomarlo en cuenta. Entonces, es necesario que las entidades conozcan esta necesidad o esta coyuntura para saber realmente, como dice aquí, de manera eficaz, logrando el objetivo y eficiente al menor costo posible, poder satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Ok, eh, bueno, entonces, como les decía, vamos a pasar a una breve pausa para poder luego continuar con la política de modernización del 2022, algunos detalles adicionales, ¿no? Y a manera de recapitulación, para los que se han podido eh, conectar, ¿no? Estamos abordando los aspectos esenciales de la modernización de la gestión pública y hemos revisado la política del 2013 y un documento del 2019. Sí, señor Calderón, a ver, para cerrar este primer bloque, adelante, por favor. Sí, simplemente, Ursula, cuando hablamos de de los pilares de la modernización de la gestión pública en esta su primera edición, hay que ver también de que todos los pilares han sido, creo, vistos desde el sector privado, porque en planificación el sector privado cumple exactamente lo que planifica, lo que no se hacía. Igual vamos en todos. En el tema de gestión por procesos, por ejemplo, es muy insidioso y inciden bastante el sector privado, sea productivo de servicios. Incluso en lo de servir, para recordar nomás de que antes de que se creara Servir, el Ministerio de Economía y Finanzas, si no me equivoco, y la SUNAT comenzaron a tomar profesionales que los proveía Manpower Perú. Bueno, Manpower, que es una entidad mundial, pero era sección Perú. Entonces crean y dicen, ¿por qué no tener un... Y lo primero que hacen es formar y tener funcionarios, únicamente gerentes capacitados para el sector público. Y entonces es mucho, se saca aquí de los resultados que tiene y la eficiencia que tiene el sector privado y que comienzan a adecuarse. Y eso es bueno, pero habría que ser mucho más rígidos en esto para que también funcione como funciona en el sector privado y comience a funcionar en el sector público. Eso es todo, profesor. Perfecto, señor Calderón, le agradezco nuevamente por la precisión y el aporte también que nos brinda. Sí, en efecto, ¿no? Hay que acoplarlo. Yo por eso justo llevé una maestría de gestión pública y sentía que tenía que ver el otro lado y por eso llevé un MBA y la idea es con una buena simbiosis entre ambos enfoques y ver qué se puede sacar provecho, pero siempre tomando en cuenta las particularidades del sector público. Muchas gracias a todos, nuevamente le doy la bienvenida. Vamos a pasar una breve pausa y seguimos con esta segunda parte de esta primera sesión de modernización de la gestión pública, en la cual vamos a hablar de la política de modernización actual, aprobada en el 2022 con vocación al 2030. Permiso, nos reconectamos en unos minutos. Listo, entonces nos habíamos quedado, sigue haciendo referencia a la política pasada y también vimos un documento del 2019 sobre la modernización. Y lo que vamos a ver ahora es lo referido a la política de modernización vigente, 2022 con visión al 2030. Es esta de aquí. A ver, el año 2022 se aprobó una nueva política de modernización de la gestión pública, de 2022 al 2030. Sí, de acuerdo con la comparación que les estoy mostrando, elaborada por ese plan, hay algunos aspectos que caracterizan, ¿no? De acuerdo con ese plan, a ambas políticas. ¿Sí? Yo tengo ahí unas precisiones que se las quiero comentar.
Para empezar, bueno, es importante tener en cuenta que esta política del 2013 que hemos revisado fue la primera, ¿no? Fue la primera que se hizo en el Perú. Yo creo que fuera de todas las posibles críticas o limitaciones que haya podido tener, creo que fue un buen aporte, ¿no? Se hizo un primer barrido, como se dice, de cómo estaba la gestión pública peruana en ese año. Y claro que la que se sacó el 2022, casi 10 años después, tiene mucho desarrollo, no solamente por los cambios que han habido, los avances, una mayor, de repente, concientización, mayor, digamos, un mayor grado de relevancia que se le ha dado a a la materia, sino también un tema metodológico, ¿no? Ya, por ejemplo, el 2017, solo para que lo conozcan, CEPLAN aprobó la primera directiva digamos, elaboración de políticas y planes en el Perú, ¿no? Entonces, ya por lo menos tenía un marco más claro de cómo podía elaborarse una política pública de carácter nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que quería ponerles un poco en el contexto. CEPLAN nos indica que la política del 2013 tuvo un enfoque gerencial centrado en los instrumentos. Yo creería sí, pero era porque era necesario también considerar esa mirada, porque era la primera, había que hacer bien, digamos, bien operativo. Un enfoque institucional también considero que es cierto, pero no del todo, porque en esa política también se aborda a la política para que sea aplicada a todo el Estado, ¿no? Sin embargo, también es que es cierto que se enfoca en las instituciones y van a ver también que en la política del 2030 también se hace lo mismo, a pesar de que no está ahí. Se centra bastante en los sistemas administrativos, me parece bien y me parece excelente que se haya hecho porque, por ejemplo, hasta esa fecha, quizás los sistemas administrativos que se crearon en el 2007 con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, quizás habían pasado algo inadvertidos. Entonces está bien, me parece positivo que la política del 2013 se haya centrado en esta figura de los sistemas administrativos, que repito, son los soportes, ¿no? Soportes operativos bajo los cuales las entidades desarrollan sus funciones esenciales y plantea soluciones estandarizadas para todo el territorio. Eso también lo pongo un poco en cuestión, ¿no? Porque, claro, en la de 2013 se buscó plantear una estructura tipo, si se quiere, de las entidades del Estado. Sin embargo, sí se esbozaron algunas pautas territoriales, ¿ah? Bueno, me imagino que las preguntas respecto a los certificados se las pueden atender con mayor grado el equipo de coordinación, ¿sí? Bueno, entrando ahora a la política de modernización del 2030, lo que nos dice ese plan es que, para empezar, hay un enfoque de gobernanza pública, que es esto que ya les adelantaba antes de la pausa, respecto a que se busca trascender. O sea, sí, es decir, no solamente se busca que la gestión pública satisfaga las necesidades del ciudadano, sino que se piensa también hilar bien fino respecto de cómo satisfacer esas necesidades, ¿no? Generando un acompañamiento, una mayor participación, creando mayor legitimidad y aceptación por parte de la ciudadanía a las acciones que realiza el Estado. Entonces, repito, yo no estoy en contra de ello. Sin embargo, creo que sería muy bueno tener en cuenta que antes de pensar en eso, o de repente viéndolo de manera muy residual, se empiece en realmente a que el Estado, el ciudadano perciba que el Estado está haciendo su labor, ¿no? Porque, claro, hablar de gobernanza pública cuando tenemos un escenario tan plagado, por ejemplo, de corrupción y de rechazo de la ciudadanía, es algo muy complejo en realidad, ¿no? Los indica un informe, un enfoque intersectorial e intergubernamental también, de acuerdo, pero repito, en la política anterior también existía un enfoque territorial, acá sí, ¿no? Porque también hay un avance en la normativa y en la estructura de un enfoque territorial en el Estado. Y bueno, lo referido a las soluciones basadas en evidencia para resolver problemas públicos responde bastante a esta metodología del 2017 de ese plan que les comentaba, ¿no? O sea, ya acá se aplica una metodología de análisis de políticas públicas que responde mucho a la necesidad de tener evidencia. ¿A qué nos referimos con evidencia? La adecuada gestión de datos para procesar información y que nos permita generar conocimiento público. Entonces, eso es lo que responde bastante a este último criterio. Oscar Bancaya, no hay fundamento para sesionar la aprobación. Exacto. Yo creo que lo mejor es actuar, ¿no? Actuar y empezar a generar resultados, ¿no? Pequeños, de repente al inicio, pequeños, grandes, grandes, pero empezar a avanzar, ¿no? Es lo que, bueno, incluso cuando yo gestiono
cualquier cargo que he podido asumir, siempre he pensado así, ¿no? Entonces, esta política, por ejemplo, ¿no? Digamos, no hace referencia explícita a la anterior política, pero responde a muchas de sus fundamentos, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos, una gestión orientada a resultados. Es decir, la modernización apunta a cómo el Estado puede satisfacer de mejor manera o de maneras distintas la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Hay que ser innovadores, hay que un poco quebrar un poco ¿no? el status quo, pensar fuera de la caja, como se dice, y justamente con la finalidad de entender la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Cómo es que esto realmente está llegando. Y bueno, lo que se busca aquí es, sobre todo, pues el papel clave del talento humano, ¿no? Los servidores, los funcionarios, para vender estos productos. Y vean ustedes, ¿no? Seguridad jurídica, normas, bienes, servicios públicos, para que se llegue a los ciudadanos. En realidad, ahí no hay, creo yo, no hay mucho cambio respecto de la política anterior, ¿no? Quizás aquí, y solamente un dato, no sé si lo han pensado o no sé si lo preguntaron por el chat, no lo vi, pero por ejemplo, algo que diferencia, sí, bastante esta política de la anterior es el tema de su cuantificación, de verificar el seguimiento a sus indicadores de cumplimiento. Porque una pregunta que normalmente me hacen es, profesor, ¿en qué quedó la política anterior, no? ¿Se cumplieron o no sus objetivos? Porque era de 2013 a 2021. Ya no sé si tienen esa duda, se la respondo brevemente. Yo también me hice esa pregunta cuando empecé a investigar el tema. Lo único que se sacó fue, hasta donde yo sé, quizás ustedes tienen algo ahí, pero indagué y lo hice hace poco también. Lo único que he encontrado es que se publicó un plan de implementación de la política de 2013 al 2016 y que hubieron pocas entidades públicas que hicieron un avance. Por ahí encontré que el Ministerio de Economía y Finanzas algo reportó, pero de ahí no he visto nada más. No sé en qué quedó 2016-2021, no sé si ese plan se llegó a rendir cuentas, no lo sé, sería bueno conocerlo, pero por lo menos, ¿no? Por ejemplo, yo que he elaborado documentos, planes, políticas, con lo que uno empieza, ¿no? Siempre es una pauta, ¿no? Y está también en la guía es, si tú vas a hablar de una política que sigue a otra, entonces tienes que llegar a una parte de antecedentes y de determinar cuál fue el balance de lo anterior, ¿no? Pero en este caso, si uno revisa la política de modernización de la gestión pública 2030, no encuentra esa información, por lo menos no lo encontré, ¿no? Que sería bueno también verlo. Pero bueno. Ok, dentro de la metodología que se aplica a la elaboración de políticas nacionales, como en este caso de modernización, lo que se plantea es que se tiene que definir con mucha claridad y precisión cuál es el problema público que busca resolver. Entendamos por problema público aquella situación que, digamos, necesita que en el desarrollo de su solución intervenga el Estado, que algo que afecta de tal manera a la sociedad que no basta una solución por los propios ciudadanos, porque hay muchos problemas que afectan a varias personas, pero hay que ver cuáles realmente ameritan que el Estado tenga que intervenir para que a nivel nacional se le encuentre una solución. Entonces aquí, ¿cuál es el problema público que afecta a la modernización de la gestión pública? Si ustedes leen, y yo se lo digo de forma muy concisa, es lo que hemos estado hablando. El problema público es que las personas, los ciudadanos, no reciben, ¿no? Del Estado cualquier producto, cualquier servicio que cambie su nivel, ¿no? De bienestar, que cambie, que mejore su estilo de vida, que pase de una situación en la que tiene una necesidad a otra en la que se ha visto en una situación mejor. Lo que está diciendo el problema público es que la gente no percibe que el Estado esté actuando, ¿no? Las personas dicen, ¿a dónde van a parar los impuestos que yo pago o los impuestos que recibe ¿no? El Estado mediante la recaudación, ¿no? Hace poco ha sido el impuesto a la renta, ¿no? Y ahora yo estoy fraccionando, imagino que varios de ustedes igual, dónde va a parar todo lo que tributamos? Impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, ¿dónde va? ¿Y qué se hace con ello? No percibo. Yo percibo más inseguridad ciudadana, se me hace más complicado conseguir trabajo, los trámites en el Estado duran una eternidad, ¿no? No siento, ¿no? La basura se acumula todos los días al frente de mi casa. O sea,
Eso es lo que justifica la necesidad de esta política. Yo creo, sinceramente, que el problema, si se hacía esta metodología hace más de 10 años, con la primera política, estoy seguro que el problema va a ser, si no idéntico, muy similar. Le cambian unas palabras si quieren, pero el problema público iba a ser similar, ¿no? Y recordemos, no solo para recalcar, hemos visto el concepto de valor público, es justamente que se genere este cambio que les he comentado, ¿no? Este impacto en el nivel de bienestar de los ciudadanos, ¿ok? Entonces, lo que se busca es ver cómo cambiar esta situación. La política anterior hablaba de un problema de enfoque, ¿no? Y quizás habló un poco del diagnóstico, ¿no? Quizás lo hizo a manera de documento, a manera de ensayo y no con un tema metodológico, que pueden verlo como una desventaja, pero para mí es una ventaja, repito, porque es bien didáctico, ¿no? Es un documento que yo les sugiero revisar. Aquí en el material hay vínculos para que ustedes tengan, ¿no? Los docentes, por lo menos a mí me han formado así, yo creo que es vital, los docentes tienen que facilitar el proceso de conocimiento de los estudiantes, ¿no? Si no quieren leer las 20 páginas del documento, pueden leer el resumen ejecutivo que tiene 2 páginas. Si no quieren leer nada, pueden ver el video de 1 minuto que también está en el material. O sea, pueden ir viendo a su propio ritmo, pero es importante que se vayan interesando e invirtiendo algo de tiempo y esfuerzo en ello, para que después estos documentos también. Todo está ahora con ¿no? Con justamente la modernización, con la tecnología, información, datos hay de más, ¿no? Justamente la labor de pues, los docentes es justamente poder filtrarles eso para garantizar su calidad. Entonces, hay insumos. Y justamente eso es lo que hay que empezar a entender para también exigir y también cómo contribuir a encontrar una solución a esta situación que estamos hablando. Aquí hay una serie de conceptos clave. Yo lo he extraído de la política, me parece muy importante. Lo voy a pasar para que ustedes lo revisen. ¿Sí? Acá no vamos a ahondar en ello. Pero, por ejemplo, aquí, y repito, yo tengo mis reparos, pero bueno, es lo novedoso de esta política, que es la nueva gobernanza pública, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En la modernización hay una percepción más activa. Por ejemplo, y solo adelantándonos a lo que vamos a ver en transformación y gobierno digital, por ejemplo, se habla mucho del codiseño, ¿no? El codiseño de los servicios digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que en un servicio digital que va a ofrecer el Estado a los ciudadanos no solo debe partir por el propio Estado. Ah, yo creo que el ciudadano quiere esto. No, tiene que invitar al ciudadano con talleres, con consultas, para poderlo hacerlo partícipe y que a partir de la interacción y retroalimentación entre el Estado y los ciudadanos se determine bien cuál es la necesidad que se quiere satisfacer. Si ese razonamiento, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, lo trasladamos al ámbito de políticas, pues también se habla de una co-creación de políticas públicas, ¿no? Coelaboración, codiseño, es decir, uno tiene que invitar al ciudadano. Ojo, a mí no me parece mal, pero la gran pregunta que yo me hago es qué tanta receptividad, ¿no? Qué tanta permeabilidad, qué tan convencida va a estar la población de que exista, porque ahora en verdad hasta hay un tema de desconfianza, ¿no? ¿Por qué me llama? Además, si me voy allá van a pensar que lo estoy corrompiendo. Lamentablemente hay muchas cosas que están ahí que pueden interferir en esa situación. Sin embargo, conceptualmente, teóricamente, a eso apunta este paradigma de la nueva gobernanza pública, ¿no? Y en teoría también esto debe brindar mayor legitimidad y aceptación. Pero repito, va a ser muy difícil si el ciudadano pues no ve lo mínimo, ¿no? Estamos ya de repente cansados de ver en las noticias tanto problema de inseguridad, ¿no? Entonces, el ciudadano quizás espera lo mínimo y a partir de ese mínimo poder empezar a hablar de gobernanza, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo se da. Eso es algo muy complejo, ¿no? Yo, como docente, estoy obligado a decirles que una cosa es lo que se dice en la teoría, y es bueno que lo sepan, pero también hay que contrastarlo con nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, estoy llevando ahorita un curso internacional, ¿no? Que piden eso y en realidad es una realidad muy distinta al Perú. Entonces, en el trabajo final que tengo que presentar yo esta semana, justamente fuera de todos los materiales en inglés, que son un dolor de cabeza para mí revisarlos y considerarlos en el trabajo, estoy considerando documentos de países latinoamericanos y hasta peruanos para saber cómo se contrasta, ¿no? La tecnología, es un curso sobre inteligencia artificial en nuestro público, cómo eso se contrasta con la realidad, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy presente. Y bueno, este modelo conceptual se refleja en este gráfico que ustedes ven aquí, ¿no? Partir por la política pública, por la regulación, por
la decisión del Estado de intervenir ante un problema público, ante ello definir la estrategia, la hoja de ruta, por dónde vamos a ir. Por ejemplo, en el planeamiento estratégico, algo que es muy importante y que es algo que cuesta desarrollar, ¿no? Yo he dictado varios cursos de planeamiento estratégico a entidades y durante muchas horas y, por ejemplo, una actividad cuando puedo invertir en ello es ponerlos en situaciones límite, ¿no? Hago juego de roles, que cada uno haga en una posición, debate, y es lo que es clave ahí es la priorización, ¿no? O sea, ¿por dónde vamos? Porque todo es importante, pero la pregunta es cómo priorizamos. Y eso es la gestión. Y ahí, claro, también nos puede ayudar la tecnología, pero al final va a depender mucho también de los servidores y los funcionarios. Ahí hay que definir bien, porque uno puede tener clara la política pública, que vamos a ver que ni eso lo tenemos claro, pero podemos tener eso y vamos a ver después, y la estrategia va a fallar. Y después todo ya viene mal, porque ¿qué bienes y servicios vamos a dar si lo anterior está mal definido? Y después, miren, por eso decía que cuando vimos esta comparación entre políticas, se decía que la nueva política no hablaba nada de la parte interna. Pues miren, ¿no? O sea, o por lo menos no lo mencionaba. Y sí es importante, vamos a ver después, ya al finalizar, cuando hacemos referencia a los objetivos prioritarios de la política, también se habla de la gestión interna. Y luego andar en los resultados, ¿no? Y esto son un parámetro de estado abierto, transparente, y un seguimiento, evaluación y mejora continua, que es algo que tiene que impulsar, seguir impulsándose en el sector público, ¿no? Recuerden, por favor, pueden seguir participando por el chat. No hay ningún problema. No solamente en la primera parte, en la segunda parte también pueden participar por el chat. Bueno, siguiendo con el aspecto metodológico, algo interesante, ¿no? Aunque en el resumen eh, quizás no hay mucho, hay un documento más explicativo que tiene más de 200 páginas, donde se desarrollan más las causas del problema público. ¿Por qué el Estado no responde? Una de las primeras causas, y en su desarrollo, en el documento resumen, hacen la definición de que es una política pública, que ustedes pueden ver sus manifestaciones. Sin embargo, la primera causa directa del problema público, de por qué el Estado no responde a las necesidades, es justamente este aspecto, el inadecuado diseño de políticas públicas. Esto implica que muchas veces el Estado no cuenta con los datos, con la información necesaria para obtener el conocimiento público indispensable para definir con claridad cuál es el problema que afecta a la sociedad. Entonces, lo que está diciendo aquí, y tiene mucho sentido, pónganse a pensar, ¿por qué el ciudadano no percibe que el Estado satisfaga sus demandas? ¿No? Y lo que dice aquí es, oye, en primer lugar, el Estado no cumple, ¿no? A los ciudadanos le dicen, no, el Estado no cumple sus expectativas porque no logra definir bien cuál es el problema, ¿no? Por ejemplo, inseguridad ciudadana. Ok, ¿cuáles son las causas? ¿Pero dónde? O sea, y esto hago, por ejemplo, también cuando dicto en la universidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema público que quieren resolver? Inseguridad ciudadana. Ya, pero ¿qué es inseguridad ciudadana? No, sí, pues son los delitos. Ya, pero ¿qué delitos? Ya, puede ser el delito de extorsión, ya. ¿Pero dónde? ¿No? ¿En qué distritos? ¿En qué incidencia? ¿Con cuántos recursos? ¿A quiénes afecta? Hay varias preguntas que surgen y ahí es donde realmente, o sea, entonces uno, ¿qué pasa? Si uno no define bien, uno va a decir, bueno, entonces, ya, entonces muchas veces se dice, ¿no? ¿Cuál es el problema? Comprar más patrulleros. No, conseguir más policías. No, abrir más comisarías. Y hay que tener con claridad cuál es el problema. Como bien decía en la intervención, hay que pensar en el resultado y a partir de eso plantear luego cuál sería el problema. Entonces, a veces es muy parecido, no quiero simplificarlo, pero es como también asesoro diversas tesis y es querer investigar sin saber bien cuál es la pregunta que quieres responder. Porque una investigación al final es la respuesta a una gran pregunta. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Como bien dice el señor Munarriz, la inseguridad está en todo el país. Entonces, ¿cómo definirlo? O sea, hay que tener claridad ahí. Y ahí principalmente es un tema de evidencia y de capacidades, ¿no? Entonces, sí hay que tener ahí mucha claridad. Hablo de problemas, exacto, todo eso está ahí, ¿no? O sea, en tema de gestión de proyectos sociales, eso ya tiene varias décadas, ¿no? Pero, sin embargo, hay que trasladarlo bien al sector público.
Y después, vean la segunda causa. La primera, obviamente, es un problema de raíz, ¿ya? No definimos bien cuál es el problema que quiero resolver. Pero la causa directa 2 nos dice algo que, como se dice, viene a rematar o complicar, complementar lo anterior, que es, ya, imaginemos, asumamos, que no es cierto, no es así, que las políticas públicas están bien definidas. Yo identifiqué correctamente el problema público. Pues bien, la causa directa 2 nos dice que cuando yo quiero establecer una estrategia para resolver ese problema, no establezco bien esa estrategia. Aquí hablamos nuevamente del planeamiento estratégico. Por ejemplo, aquí vuelve a tener relevancia esta palabra que acabo de decirles hace unos minutos, que es la priorización. No sé por dónde empezar o voy para otro lado, no tengo la hoja de ruta clara. Entonces, miren, lo primero es que no defino bien el problema. Y lo segundo es que la hoja de ruta para resolver un problema que encima está mal definido también es inadecuada. Entonces, claro, el ciudadano al final ve, ¿no? Como vi hace un rato en un reportaje, que pican la calle donde él vive, lo dejan a medias, ¿no? Que estaba mal, no lo reparan, la calle del costado que no tenía ningún problema, le hacen, ¿no? Le hacen un hueco, entonces se pregunta, oye, ¿dónde está? ¿No? También el lugar donde iban a hacer un parque, luego construyen otra cosa, ¿no? Los operativos dejan de pasar. Entonces, justamente ahí viene la necesidad de coherencia, ¿no? Y ahí también el tema de la modernización se puede reflejar bastante en la gestión adecuada de los datos, de la información, para definir a partir de ellos la estrategia. La estrategia tiene que definirse en base a evidencia. Entonces, es un elemento esencial también de la modernización, que es otra de las causas aquí. Entonces tenemos inadecuado diseño de las políticas y la inadecuada estrategia de intervención. Luego, y aquí nuevamente incido, esta política necesariamente, por más quizás que no haya querido darle tanto peso como en la política anterior, pero necesariamente también tiene que abordar los graves problemas que existen al interior de las entidades públicas. No se puede, creo yo, empezar a pensar en la modernización de la gestión pública, sino también vas a modernizar cómo es que están organizadas organizacionalmente, operativamente las entidades públicas. Estas, en promedio, 3.000 entidades que tienen que responder a la necesidad de la ciudadanía, ¿no? Porque ¿qué nos está diciendo esta causa directa 3? Ojo, mira, tenemos la causa directa 1. No defino bien cuál es la necesidad del ciudadano. Tenemos la causa directa 2. No defino bien la necesidad, pero cuando intento resolver una necesidad que no he definido bien, también presento fallas. Y la causa directa 3 es, ok, además de lo anterior, cuando quiero responder ante la necesidad de los ciudadanos, los problemas internos de cada una de las entidades presentan inconvenientes. ¿Esto qué quiere decir? A ver, por el chat, a ver si me fomenta un poco de participación. Por el chat nomás, ¿ah? A ver, cuando les digo lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿qué entidad pública se les viene a la cabeza? ¿Cuál es la entidad pública que tiene que encargarse de resolver ese problema? ¿Quién debería estar liderando esa política pública de lucha contra la inseguridad ciudadana? A ver, de ahí si nos alcanza el tiempo, señor González, vemos el fenómeno del niño. Pero a ver, inseguridad ciudadana. Exacto, Ministerio del Interior, Mininter. Pero solo la policía va a resolver ese problema. Ah, a ver, Salomón Quispe entiendo que hace referencia al Ministerio Público. ¿Quién más? ¿Quién más? Aparte del Ministerio Público, de la policía, los propios gobiernos regionales, ¿no es así? Claro, famoso serenazgo municipal. ¿Qué más? Poder Judicial, vean, y van a salir, ¿no? Ya, vamos como 10 entidades. O sea, fíjense, todas esas entidades tienen que interactuar entre sí, ¿no? Para garantizar el cumplimiento del resultado. Entonces, ¿qué pasa? Se juntan, ¿no? Ese es, por ejemplo, otro tipo de sistema. Se los comento solo como para que tengan el concepto, porque aparte la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo nos habla de dos tipos de sistemas. Los sistemas administrativos que hemos abordado, que son el soporte operativo, no es así, para que las entidades, por ejemplo, clave en la gestión interna, ¿no? Pero también existen los famosos sistemas funcionales que agrupan a diversas entidades públicas, no a todas, como aplican los sistemas administrativos que son transversales a las más de 3.000 entidades, pero tenemos sistemas funcionales que agrupan
a algunas entidades públicas para resolver un problema específico. Por ejemplo, si ustedes googlean van a encontrar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un sistema funcional que agrupa a las entidades que he mencionado y otras más para resolver el problema de seguridad. Pues bien, esta causa directa 3 del problema público nos dice, no tengo problema, no he diseñado bien la política pública, no conozco bien el problema, no defino una estrategia adecuada y encima cuando defino la estrategia y digo, vamos todos a resolverla, hay problemas, ¿no? Que no, que tengo que pedir permiso acá, que el memo vino sin el sello, que no tengo presupuesto, ¿no? Que eso excede mis competencias, que tengo un problema aquí. Entonces, no se avanza. Y por eso, claro, y el ciudadano está bien lejos ahí, ¿no? ¿No? O como se dice, oteando el horizonte, ¿no? Bien lejos. Eh, Ahí está. Gastar y chamba. Muy bien, sí, no, es un tema transversal también, hay muchos aspectos de la seguridad, ¿no? Pero quisiera volver a esto que les comento, ¿no? Entonces vean, ¿no? Si de repente estaban intuyendo por qué las cosas están como están en el Perú respecto a la gestión pública y por qué las personas no sienten que el Estado realmente esté actuando en su beneficio, pueden apreciar lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vean, causa directa 1, 2 y 3. Y repito, la parte interna también es muy importante para los fines de la modernización. Es clave que se modernice de esa manera. La causa directa 5, 4, son 5 en total. La 4 viene un poco a complementar lo anterior, ¿no? Yo creo que quizás, considerando lo anterior, no es tan grave, pero sí es importante porque esto repite uno de los diagnósticos que se mencionó en la política del 2013, que es la inexistencia de una cultura de evaluación, ¿no? De seguimiento, de ver cómo van la gestión de recursos, las decisiones. Eso sigue, pues, ¿no? Ojo, yo no quiero decir que esto no sea importante, pero ya viendo todo lo anterior, es quizás lo menos importante en la medida en que es importante partir por la raíz, creo yo. Entonces, la causa directa 5 vendría a ser esta causa que creería yo personalmente que es una que está desligada a lo anterior y tiene que ver con esta noción de gobernanza pública, ¿no? La causa directa es, claro, además de todo lo anterior, que ya de por sí creo que bastarían las 4 causas para explicar, perdón, el problema público, tenemos una causa adicional, que es la que se vincula con la gobernanza pública, que hace referencia a la insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas, ¿no? Rendición de cuentas, el tema de la corrupción, ¿no? Está aquí, ¿no? Exacto, como dice Gastar y Chamba, la rendición de cuentas, ¿no? Eso no hay. Ya, entonces, esas son las 5 causas que plantea esta política de modernización pública al hecho de que el Estado no responda a las expectativas y a las necesidades de los ciudadanos. ¿Ok? Solamente para recapitular y a manera también de un ejercicio, a ver, siendo coherente con la que les estoy mostrando. A ver, yo les he comentado hace unos minutitos ya, y es la tercera vez que lo comento, creo, que un aspecto clave en la gestión pública, y que es un problema en realidad, es la priorización, ¿no? Decidir qué es lo más importante, qué es lo que amerita la inversión de mayor tiempo y recursos. Ojo, cuando sale de priorizar, y eso lo quiero aclarar, porque varias veces cuando hago este ejercicio se interpreta quizá mal. Cuando yo hablo de priorizar, no quiere decir voy a ese único objetivo y descuido lo demás. No. O sea, yo, por ejemplo, como distrito puedo tener 5 objetivos. Yo voy a abordar los 5 objetivos con mi presupuesto anual, pero cuando se habla de priorización es ¿a cuál de ellos le asignas más presupuesto? ¿A cuál de ellos piensas avanzar más rápido en la consecución de los objetivos? No implica elegir un objetivo en desmedro o descuidando los otros por si acaso, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, habremos visto 5 causas del problema público. Recapitulando, inadecuado diseño de políticas públicas, inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública, la limitada capacidad de gestión interna de las entidades para generar bienes y servicios de calidad, los limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada a resultados, y la insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas causas es en la que se debe priorizar para resolverla, ¿no? Para que ya no exista como causa?
y empezar a resolver para que el problema público obviamente pueda cambiar, ¿a cuál de estas 5 causas, ¿no? ¿Cuál de estas 5 causas ustedes elegirían para priorizar? ¿Cuál es para ustedes que es la más importante que debería, porque ojo, la política no ha hecho esa respuesta, está en su planificación de vamos a ver lo que hay que hacer, ¿ah? Pero ¿cuál es la más importante para ustedes? ¿Ah? Pueden decir el número nomás, ¿ah? A ver, Orlando Calderón dice gestión interna, Callao nos dice la primera, la que estamos viendo. Oscar Bacallán también, la uno. A ver, está ganando la uno. ¿Qué dicen los demás? Repito, a ver, la número uno, un sondeo, pero rápido. A ver, la 2 es inadecuada estrategia. La 3 es limitada capacidad de gestión interna. La causa es la limitada proceso de seguimiento y evaluación continua. Y la 5 es la suficiente apertura del Estado hacia las personas. Ah, por ahí he visto entre la uno y la 3 está. Ah, entre la uno y la 3. A ver, gracias, gracias. Miren, yo le voy a ser totalmente sincero. Cuando leí la política por primera vez, la primera impresión que me dio es que debería ser la causa uno, como algunos han respondido. Porque mi lógica me decía, ¿cómo mejoras otra cosa si no puedes partir por lo esencial, que es que la gestión pública realmente conozca la necesidad del ciudadano y pueda definir bien cuál es la política pública, ¿no? ¿Cuál es el problema que está detrás? Y dije, claro, hasta la modernización puede ayudar en eso. Pero cuando le leí dos, y creo que le he leído hasta 3 o 4 veces, y también incluso dictando clases, ¿no? Porque ya ha pasado más de un año, ¿no? A 2 años ya, en agosto salió, van a cumplirse 2 años. Me he venido inclinando más por esta causa que vemos aquí, por la 3. Y les quisiera decir por qué. Ya repito, y acá es un tema que pueden haber muchas opiniones, ¿ah? Pero es importante que se discuta y a mí me da gusto, ¿no? La gran cantidad, más de 160 personas que están aquí conectadas, que se pueda discutir, ¿no? ¿Por qué al final me incliné por esta o por qué me estoy inclinando? Pero repito, esto es algo bien ambivalente y quizás en las próximas sesiones cambie, no sé, a ver, ustedes también me lo comentan. ¿Por qué me incliné por esta? Porque al final, a ver, la pregunta que yo me hice es, ¿a partir de dónde se empieza a gestionar todo lo necesario para definir bien un problema público? Y se me vino a la cabeza, pues, los propios servidores civiles, ¿no? Y se necesita contar con servidores civiles debidamente capacitados en materia de políticas públicas, en materia de nuevas tecnologías, y contar con todos los mecanismos internos, incluso de infraestructura, de logística, de sistemas de la información, para que eso se pueda dar, ¿no? O sea, considero que es justamente entrando aquí al corazón que se van a empezar a resolver los otros problemas, ¿no? Ese es un poco el razonamiento que se me vino y que hasta ahora pues un poco lo sostengo, ¿no? Y en eso justamente es clave, ¿no? Y en eso justamente es clave garantizar que justamente se pueda tener todos estos conocimientos, porque van a ir permitiendo que las políticas públicas mejoren. Pero claro, y a esto se enfrentan muchos retos, ¿no? La inestabilidad institucional, ¿no? El tema de los salarios, hay muchos aspectos aquí involucrados. Y aviación. Ya, perdón, disculpen, cuidado con sus micrófonos, por favor. Aviación. ¿Cuánto es? A ver, perdón, disculpen. Ya, entonces volviendo, se me fue un poco la idea, lo que decía que es, esto reafirma un poco lo que decía al inicio, ¿no? O sea, si ustedes ven en la comparación entre el 2013 y 2022 de las políticas que hizo ese plan, decía, la de 2013 se fue al factor interno y la de 2022 no. Pues yo creo que eso es incorrecto, o sea, la de 2022 también, porque no es que desde 2013 al 2022 la gestión interna en las entidades haya dejado de ser un problema para resolver este problema público, para las, eh, este, digamos, para resolver el problema que está planteado ahí, ¿no? Pero bueno, es una pequeña descripción, no quiero andar mucho, quiero seguir para poder terminar con toda la presentación. Eso también se los dejo, acá es una imagen más grande,
Ya de repente, para la próxima sesión, a manera de recapitulación, lo podemos ver a detalle, pero ahí se los dejo también, está en la política. Y, a ver, siguiendo con la metodología de la elaboración de una política nacional, ¿no? Se plantea un problema y se plantea también su solución. Es decir, ¿qué cambio, o sea, o sea, qué espera el Estado que se logre después de implementada la política? ¿No? Porque vamos a ver, ahí tiene 4 objetivos prioritarios. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Si has planteado un problema público de que el Estado no responde a las necesidades y que la ciudadanía no siente eso, ¿qué es lo que esperas? ¿No? Y esta es la situación futura deseada, ¿no? Quisiera leerla con ustedes. Al 2030 dice, contaremos con bienes, servicios, con productos en general que logren resultados de política pública, se entiende adecuadamente definidas, basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera eficiente y oportuna. ¿No? Un poco la situación futura deseada es darle la vuelta al problema. ¿No? Es una suerte de lógica como es el problema de investigación al objetivo de la investigación, ¿no? En este caso, lo que uno busca con la política, como ven, y faltan 6 años para ello, es que cambie. Lamentablemente yo lo veo muy difícil. Digo lamentablemente porque creo que bien difícil oponerse a este objetivo. Sin embargo, por cómo están las cosas en el país, es muy difícil que en realidad las entidades públicas puedan centrarse realmente en esto, ¿no? Creo que se dejan llevar por otras cosas en el día a día y descuidan pues que al final responden ante las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, esto, eh, digamos, esto es lo que se aprecia eh, en la política, ¿no? Esa es la situación futura deseada. Entonces, ¿se fue el audio? Sí me escuchan, ¿no? Me avisan, ¿ah? Pero bueno, dice la actualización, busca relevar, que dice aquí. Ah, ya, qué bueno. No, de repente me quedé en silencio por un segundo, ¿ah? Permítame, por favor, tomar aire. No soy un avatar, ¿no? Todavía, dentro de poco ya no van a reemplazar a algunos cyborgs ahí, unos docentes cyborg, pero como ser humano que soy, necesito a veces tomar unos segundos para tomar aire, me van a disculpar, ¿ah? Entonces ahí, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay esta necesidad, ¿no? Y esta frase sí quise extraerla porque se dice, ¿no? Debe asegurarse la adecuada complementariedad entre la dimensión de la gestión de los recursos, que es la parte operativa, ¿no? Que está vinculada a los instrumentos, técnicas y herramientas que proveen los sistemas administrativos y de administración interna, que es el corazón de la gestión pública, y la dimensión de los objetivos de política pública, que es todo lo que se busca alcanzar, ¿no? Lo que se busca lograr con el desarrollo de todas estas medidas de modernización. En realidad, este es el meollo del asunto, ¿no? Y espero que esté quedando claro. Igual, al final podemos todavía invertir unos minutos para ver si hay preguntas adicionales, pero ese es el meollo del asunto que yo quiero transmitirles en esta sesión. La modernización, si ya lo están captando, la modernización de la gestión pública apunta a que realmente el Estado, con el desarrollo de sus acciones, ¿no? Mediante la administración de los recursos públicos con los que cuenta, pueda llegar realmente a satisfacer estas demandas de los ciudadanos. ¿Cómo es que lo puede lograr de la mejor manera posible? Recurriendo en este caso pues a las nuevas tecnologías que están cada vez más en vigencia. Y para cerrar con el último tema y poder tener unos minutos de preguntas, si alguno de ustedes se animase a hacerlo, esta política de modernización del año 2022 cuenta con 4 objetivos priorizados. El primero es el de garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio, ¿no? Esto va, pues, aunado sobre todo, si ustedes se percatan, si hacemos un match entre objetivos y causas, este objetivo prioritario uno apuntaría a resolver las causas 1 y 2, ¿no es así? Que son los inadecuados procesos de definición de políticas públicas y la estrategia para intervenir en la ejecución de dichas políticas. Por el lado 2 tenemos nuevamente, vean, ¿no? Por eso me llama mucho la atención en la comparación que hace ese plan. Dice, no, 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 la de 2013 se enfoca en la gestión interna y en la 2030 no hace nada, pero vean ustedes, es parte de las causas, es parte de los objetivos priorizados, porque la causa directa 3 es las limitaciones en la gestión interna de las entidades y el objetivo prioritario 2 es mejorar la gestión interna de estas entidades. El objetivo prioritario 3 hace referencia a
fortalecimiento de la mejora continua en el Estado, apunta un poco a los objetivos anteriores, pero sobre todo a la gestión del conocimiento, a la evaluación continua. Y el punto 4, garantizar un gobierno abierto, ¿no? Esto responde más que todo a este ámbito de la gobernanza pública. Y bueno, el último punto es que, y esto es algo que, repito, distingue, diferencia claramente a la política del 2013 con la del 2022, es lo referido a que aquí, por lo menos, ya se plantean, ¿no? Los objetivos de manera más clara, indicadores, logros, lineamientos, quién es el responsable y corresponsable de los objetivos. Claro que solamente se pone el logro al 2030 y no se pone un logro por año, ¿no? Como para hacer seguimiento, pero digamos, al menos es un avance en contraste con la política anterior. Claudio Chinchay nos dice, para poder alcanzar un auténtico servicio público, se debería trabajar totalmente por la erradicación de la corrupción. Claro que sí, es un aspecto esencial, ¿no? O sea, la corrupción creo que no es un tema estrictamente de repente que se genera por la gestión pública, es más un aspecto más, ¿no? De un delito, incluso de aspectos políticos, pero que de todas maneras tiene incidencia en la gestión pública, como lo hemos visto en el índice que mostramos al inicio de la sesión. Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. Pueden activarlos sin querer y se genera una distorsión aquí. Un momentito que voy a silenciar. Ahí está. ¿Ya? Entonces vean, ¿cómo se va a medir este objetivo prioritario 1, el de referido a las políticas públicas, a su mejora? Dice, el porcentaje de políticas nacionales aprobadas en el marco del reglamento. ¿Ven? Hay toda una metodología, un reglamento también de 2018. Luego dice, porcentaje de proyectos normativos que utilizan gobernanza regulatoria, ¿no? Y ahí está, lineamientos, fortalecer la rectoría de los ministerios, implementar la gobernanza regulatoria, fortalecer la coordinación entre entidades, ¿no? Ahí está, se empieza a avanzar, ¿ok? Miren, en realidad, hasta, si ustedes lo ven desde un punto de vista operativo, priorizar el uno es relativamente sencillo, vean, tienen pocos lineamientos, ¿no? A ver, el objetivo 2, vean ustedes, ¿ah? Acá está el famoso objetivo para priorizar, ¿ah? Vean ustedes todo lo que hay aquí. Voy a ampliarlo para que solo vean lo que hay que hacer acá al centro. Miren, miren, ¿ah? Miren todo lo que hay que hacer para mejorar la gestión interna de las entidades públicas. Esto es el meollo del asunto de la modernización de la gestión pública. Y aquí en realidad, vean ustedes los porcentajes que se han puesto en el 2030, ¿no? 8%, 26%. Y en realidad es importante avanzar pronto en ello, ¿no? Entonces, vean ustedes, asegurar la calidad de gestión del gasto público, fortalecer el desarrollo de gestión de las obras y bienes públicas, sistemas administrativos, articulación, gestión de riesgos, servicios integrados en las administraciones públicas. Aquí está, ¿no? Algo que tiene que ver bastante con la modernización, incorporar el uso estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones y datos en las entidades públicas. Aquí viene las capacidades de los servidores, yo creo que es vital, ¿no? El régimen de servicio civil, gestión de rendimiento, enfoque de integridad. Vean ustedes todo lo que se necesita para un objetivo que según ese plan, pues no es propio de de esta política cuando es lo más relevante. Respecto de Carlos Castro nos dice, falta darle más fuerza a los sistemas de control. Es otro sistema administrativo muy importante, el control gubernamental a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? Claro, es clave ahí, ¿no? Sobre todo con el control concurrente que debería seguir impulsándose como está haciendo ahora de manera más intensa. Acá vean, ¿no? Fortalecer la mejora continua, implementación de gestión de la información, eso también es relevante. Y aquí también muy importante la modernización de la gestión pública, ¿no? Todo lo que es la transformación del gobierno digital, gestión del conocimiento, mecanismos de seguimiento de evaluación de resultados priorizados y incentivos para la mejora continua e innovación. Y por último, ya para finalizar, este último objetivo referido a la gobernanza, para que más o menos puedan ustedes entender la lógica, quiero un poco acá subir el tamaño. Vean ustedes, ¿no? Fortalecer la implementación articulada de los principios de gobierno abierto, fomentar una cultura de gobierno abierto, mejorar la comunicación estatal,
y establecer mecanismos de consulta, información en las políticas e intervenciones públicas. Muy bien, señores, señoras, señoritas, aprovechando nuevamente para agradecerles su participación. Se han quedado, ¿no? 150 personas hasta el final. Les agradezco por su atención, su participación. Nos quedan unos minutos más. No sé si quieren hacer una o dos preguntas finales, por favor, antes de concluir. Espero que les haya parecido interesante esta primera sesión de 4 que vamos a tener toda esta semana, desde el martes, desde el miércoles, jueves y viernes que nos queda. Gracias por su mensaje, señor Huancayán. No sé, de repente por el chat, algunas preguntas o por el micro de manera muy puntual para no pasarnos de la hora. Algún comentario, alguna consulta adicional. Han podido ver que he tratado de hacer un gran esfuerzo para resumir lo esencial de la modernización en este tiempo. Sí, señor Calderón, adelante, por favor. Bien, gracias, profesor. Solo ver que también existen varias contradicciones entre los mismos entes rectores, etcétera. Por ejemplo, vayamos rápido. Hay una directiva para implementar la gestión por procesos que no se ha dado. Ahora se habla de gestión de procesos. ¿Qué significa? Sí. Solo seleccionar los significativos, pero que no modifican en nada toda una estructura, no modifican nada, absolutamente nada, porque la gestión por procesos es mucho más integral, ¿no? Y en esto, por ejemplo, y lo otro también hacer una observación, cuando hablamos de planeamiento estratégico, cómo el CEPLAN, por ejemplo, con la última directiva para distritos, complica demasiado para poder planificar. Yo sería de la idea de que se dé, ¿no es cierto? O sea, una planificación estética sí, pero digámosle que vayan contenidos mínimos, por decir, pero que utilicen cualquier metodología. El sector privado, y disculpa que haga referencia siempre al sector privado, el sector privado tiene diferentes, o para el sector privado tienen diferentes metodologías y ubican cuál es la más adecuada, pero no, el CEPLAN te dice, estas son, y tienes que pedirme la autorización primero, por ejemplo, para la fase 1, etapa 1, etcétera. Yo te autorizo, es como quien dice, ustedes no saben, nosotros somos los genios. Disculpe esta intervención, o Sí, sea, es eso como es. que Sí. el resto de funcionarios públicos los trataran de inútiles y los genios están ahí. Pero lamentablemente es eso, o sea, hoy en día hablábamos aquí en un distrito, yo estoy en el Cusco, en Sicuani, en un distrito aquí muy cercano. Yo Ujú. le decía, ahora para hacer una planificación estratégica territorial, te vas a demorar por lo menos unos 6, 8, si no es el año completo, Sí. ¿no? Entonces, ¿para cuándo va a salir? Si tú quieres implementar, priorizar adecuadamente, es bastante complicado. Ahí también hay un Le tratamiento. agradezco, señor Gracias, Calderón. profesor. Sus aportes han sido muy interesantes. Por el chat también veo algunos comentarios de agradecimiento. Veo que por lo menos a algunas personas les ha parecido interesante. Espero que así haya sido la mayoría. Esta ha sido mi intención y espero poder verlos en las próximas sesiones. Nuevamente quiero agradecer a Gaceta Gubernamental por la oportunidad y a ustedes por su asistencia. Que tengan un buen día, lo que queda del día, y espero verlos a todos y a más personas incluso en las sesiones de mañana y los siguientes días. Hasta luego, un gusto.